Esta es la historia de Sawney Bean, un hombre que aproximadamente nació a finales del siglo XVI, formando parte de una familia granjera, que se ubicaba a las afueras de Edimburgo, cerca de la costa oeste de Escocia. La historia nos dice que Sawney, en su infancia, era un niño rebelde y perezoso que le gustaba romper las reglas. Esto lo llevó a ser golpeado casi todos los días por sus padres como castigo a sus malas acciones. Entre esas reprimendas, su padre lo acusaba de ser un horrible hijo y por no esforzarse lo suficiente. Con el tiempo, su personalidad cambió radicalmente. Ahora, era un adolescente introvertido que hacía lo necesario para evitar todo tipo de contacto con los demás, refugiándose en la soledad. Varios años después, Sawney ya era un adulto y, como todos, debía de aceptar sus roles en la sociedad empezando a trabajar. Y al principio trató de ganarse la vida igualmente que su padre, de forma honrada, pero su aversión al trabajo lo hizo fracasar, y esto lo llevó a una situación similar a cuando era un niño, con la mirada decepcionada de sus padres y de la sociedad por su pereza y vagancia. Finalmente, Bean se cansó de tratar de encajar en su familia y de ser un miembro productivo para la sociedad. Poco tiempo después, conoció a una joven de nombre Agnes Douglas, de quien se enamoró, casó y vivió con ella en una pequeña cabaña en el pueblo, y comenzaron a ganarse la vida como buenamente podían. Así, con la falta de trabajo y con el poco dinero que conseguían, sobrevivían de forma tranquila. Pero eso no duró mucho tiempo, debido a que las personas comenzaron a acusar a Agnes de practicar brujería e incluso invocar espíritus malignos mientras hacía sacrificios humanos en el bosque. Debido a las acusaciones, la pareja no tuvo más opción que irse del pueblo para evitar el odio o algún posible linchamiento. Estos recorrieron otros pueblos y aldeas buscando una forma de vivir, pero Sawney seguía sin ninguna intención de trabajar, ya que hacía años que este había aceptado el no estar hecho para ser un miembro productivo para la sociedad, así que finalmente tomaron la decisión de robar para vivir. Agnes y Sawney se escondían detrás de los árboles y arbustos a la espera de la inocente persona. Cuando la encontraban, ellos se lanzaban en contra de ella y le quitaban todos sus objetos de valor, sus mercancías que cargaban en las carretas, incluso su ropa si era necesario. Lo que quitaban era vendido en las tiendas de las aldeas cercanas. Esto lo hicieron durante varios meses, pero poco a poco los comerciantes y las personas empezaron a conocerlos, junto a su mala fama que los acompañaba, pudiendo confirmar que todo lo que vendían era obtenido en robos para que estos pudieran sobrevivir, y de nuevo tuvieron que huir. Un día, en sus muchos asaltos a viajeros, una de sus víctimas presentó resistencia, generando una fuerte pelea con Bean. Sin tener a nadie que lo detuviera, decidió finalizar la pelea, mordiendo el cuello de su víctima y arrancándole un gran pedazo de carne, mientras la pobre víctima perdía la vida gritando de dolor. Mientras tanto, Bean masticaba y tragaba esa carne, que para su sorpresa, esto no le desagradó. Y esa fue la primera vez que Bean probaría la carne humana. Y luego incentivó a Agnes, y ambos llegaron a la conclusión de que ahora en adelante iban a sobrevivir comiendo carne humana para no morir de hambre. El rango de víctimas aumentó. Además de viajeros, también robaban y atacaban comerciantes solitarios, parejas de enamorados que escondían su amor detrás de arbustos, o simplemente a algún pobre diablo que caminaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Luego de varios meses viajando para esconderse, la pareja encontró una cueva que nada más verla se dieron cuenta que sería su nuevo hogar. No solo por las increíbles vistas al mar, también porque una vez que la marea subía, esta
era ocultada hasta que la marea volvía a bajar. Pero esa no era la única ventaja. Cerca de la cueva había un camino que llevaba hacia un embarcadero que se utilizaba por los escoceses para ir hasta Irlanda. Y la primera víctima devorada en el día en el que llegaron fue un marinero grande y gordo que amarraba su bote a un palo de madera. Este se encontraba solo e indefenso. Conforme fue pasando el tiempo, Agnes y Vin decidieron hacer crecer la familia teniendo 8 niños y 6 niñas que crecieron alimentándose de carne humana. Así criaron a todos ellos durante 28 años y ahora con esta familia numerosa era más fácil cazar a esta pobre gente, ya que todo este grupo de caníbales acechaban a su presa y cuando era el momento indicado saltaban a llevarse a esa persona a su cueva para no dejar pruebas y comerla tranquilamente en seguridad de su familia. Debido a que la familia se hacía numerosa, sus estrategias se volvieron más complejas, atacando por las noches y en grupos de 3 personas. Pero aún así no se daban abasto para alimentar a todos, por lo que Agnes y Vin decidieron expandir aún más su familia, incentivando a sus hijos a tener relaciones. Y es así como el incesto se volvió algo normal en esa familia, y en poco tiempo comenzaron a tener más hijos e hijas, hasta criar a 18 nietos y 14 nietas. Pero eso sí, al ser estos productos del incesto, nacieron con algunas deformidades, problemas mentales y físicos. Pero esto no les impidió seguir cazando. Para este momento, ya habían cientos de miles de personas desaparecidas en los alrededores, pero nadie sabía en absoluto de su paradero, y mucho menos encontraban rastros. Parecía que simplemente hubieran sido tragados por la tierra. Las aldeas cercanas ya tenían miedo de acercarse a ese lugar, y los habitantes del pueblo más cercano a la cueva de los caníbales evitaban a toda costa salir de noche y atravesar aquel frondoso bosque que rodeaba su aldea, porque ahí había algo o alguien que acababa con la vida de cualquier persona. Sin embargo, con el paso de los años, los huesos y pertenencias que llevaban días y semanas acumulados en la cueva eran lanzados al mar. Pero lo que no pensaron en estos caníbales era que todo aquello que lanzaban al mar aparecía en las costas de otros lugares y finalmente eran encontradas e identificadas por aldeanos como pertenencias de amigos, familiares y vecinos que habían desaparecido a los alrededores de la aldea. A partir de entonces, y como era de esperarse, los rumores en el pueblo comenzaron a crecer y se hacían hipótesis diciendo que eran lobos los que acababan con la vida de todas estas personas. Pero luego descartaron la idea, debido a que los lobos no tiran las pertenencias o los huesos al mar. Y luego pensaron que habían sido demonios y se generaron teorías, una cada vez más alocada que la otra, para dar una explicación. Sin embargo, la histeria colectiva empezó a crecer en los aldeanos y entre ellos comenzaron a culparse y acusarse de ser los asesinos de los cientos y cientos de desaparecidos en el bosque. No fue hasta que en una noche silenciosa y tranquila, un matrimonio de comerciantes pasaba cerca de donde se producían las desapariciones. Estos regresaban cansados de trabajar y desesperados por llegar a su pequeña cabaña en donde sus hijos los esperaban para cenar. Pero de repente, el silencio y la tranquilidad se acabó. Desde la frondosidad de los árboles, aparecieron 10 personas que los acechaban. El matrimonio se detuvo sorprendido y confundido de qué es lo que estaba pasando, mientras veían cómo una de las misteriosas personas corría hacia ellos con los brazos levantados y gritó algo que hizo que el resto de acompañantes corrieran hacia ellos.
Uno de los comerciantes reaccionó rápidamente, accionando las cuerdas de su caballo para que éste empezara a correr a toda velocidad hacia la aldea. Pero su esposa, por el contrario, se quedó inmóvil, causando su captura por estos seres que comenzaron a devorarla ante la atónita mirada de su esposo, que se alejaba de aquel lugar, mirando cómo la vida de su amor se iba apagando. El esposo llegó hasta la aldea más cercana, lleno de rabia y terror. Llegó hasta el castillo del rey para contarles todo lo sucedido. Y fue así como a la mañana siguiente cientos de soldados se alistaron para salir a marchar por el bosque, en busca de esos seres causantes de la desaparición de miles de personas. Finalmente, llegaron hasta el mar, en donde la marea bajaba, dejando al descubierto la entrada de la cueva de los caníbales, y decidieron adentrarse a la cueva, lentamente, intentando no hacer ruido con sus pesadas armaduras y filosas espadas. Luego de recorrer unos metros, se dieron cuenta de que a lo lejos, en lo más profundo, parecía haber una fogata, y una vez estando más cerca, encontraron una horripilante y asquerosa escena de cadáveres colgados y aún sangrando, extremidades cortadas y algunas a medio comer. Pero lo peor fueron los niños deformes divirtiéndose jugando con huesos, pero no de animales, sino que de humanos. Jugaban con cráneos completamente limpios de carne, usando los huesos tratando de imitar muñecos y marionetas, mientras los adultos despedazaban el cuerpo de un hombre separando la piel y el músculo del hueso, con ayuda de cuchillos y hachas, y depositando la carne en la fogata para luego comerla. Fue ahí cuando varios soldados no aguantaban ver esa escena y perdían el conocimiento o comenzaban a vomitar. Pero a pesar de todo, tenían que actuar y entraron a la cueva con un grito de guerra para eliminar y apresar a todos esos caníbales, llevándolos al pueblo, en donde toda la gente los recibió con golpes e insultos. Ahí fueron condenados a ser torturados y ejecutados de las formas más dolorosas posibles, mientras que las mujeres se les condenó a ser quemadas en la hoguera con sus bebés en brazos. De esta manera, la familia de Vin y Agnes la formaban un total de 48 personas, 48 caníbales, que esa misma mañana fueron ejecutados. Pero cuenta la leyenda que cuando los aldeanos apresaron a Vin para ejecutarlo y desmembrarlo como lo hicieron con todos los demás hombres, este dijo sin remordimiento que no ha terminado y nunca terminará. De esta historia real se han basado principalmente para la trama de la película de The Hills Have Eyes, o en español, Las montañas tienen ojos, o también llamada El despertar del diablo.